ese caso integrador, obviamente trae este caso clínico. Ustedes ven que aquí el caso es de Lucía, una mujer de 24 años que vive en Palmira, es estudiante de contaduría pública, asiste a una consulta externa y un hospital nivel 1. Un nivel 1 hospitalario, ¿a qué hace referencia? ¿Saben? Cuando dice nivel 1, ¿a qué hace referencia? Como en la atención que ustedes de pronto ven en los hospitales que están, por ejemplo, asignados a un barrio donde hay medicina general y no hay ninguna otra complejidad, ¿listo? Servicio de pronto de enfermería, de pequeños procedimientos, a eso hace referencia eso. Un nivel 2 es donde hay especialidades y un nivel 3 es donde hay subespecialidades, ¿listo? Y un nivel 4 cuando hay tecnología de punta. Por ejemplo, Fundación Valle del Iris podría ser nivel 4, igual que el canal, ¿sí? Entonces a eso hace referencia. Ella viene a esta consulta, dice que convive con los padres y en este diagrama ustedes lo que ven es una representación de lo que tiene el cuadro clínico de ella. Esto que ustedes ven aquí es una escala análoga del dolor, ¿cierto? Una escala visual análoga, que es como uno cuando le pregunta a los pacientes cuánto le duele siendo 0 nada y es un dolor muy alto, entonces los pacientes lo califican con la claridad de que no es solo preguntarle, sino como es escala visual análoga o EVA, uno debe tener una regla que represente para que el paciente lo pueda como comentar. Y lo que vemos es que hay un dolor intermitente. El dolor está representado pues allí como con cada uno de estos punticos que ustedes ven rojos. En los últimos 2 años ha tenido una menstruación dolorosa. Acordémonos que tiene en este momento 24 años y que el dolor que se acompaña con la menstruación es un dolor tipo cólico. Por eso ustedes ven que conforme evoluciona en el tiempo, el síntoma de dolor aparece pues puntualmente cuando hay cada mes, ¿listo? Hay otros síntomas que ella refiere que están relacionados con su sintomatología actual y es una sensación de parestesias u hormigueo en las manos y en los pies puntualmente y otros síntomas acompañantes como irritabilidad, percepción de cansancio y de fatiga con aumento de peso y también unos síntomas de tristeza, lo cual nosotros podríamos considerar aquí que es un poco de la habilidad afectiva. Eso está relacionado con este mismo síntoma doloroso. Ella nos niega síntomas urinarios, ¿cierto? Cuando decimos síntomas urinarios aquí podríamos decir que no hay disuria o ardor para orinar, que no hay hematuria, ¿cierto? Que no hay interrupción del calibre del chorro. Niega alguna secreción vaginal o algún síntoma gastrointestinal, que es muy importante preguntarlos. No ha tenido ITS o infecciones de transmisión sexual. Es la forma como debemos mencionarlas. A veces cambian esta sigla como de AETS y la idea es llamarlas ITS, ¿sí? Porque son infecciones y no todas cursan con enfermedades crónicas. Ella refiere que tiene un método de planificación familiar que utiliza como método de barrera. ¿Saben a qué hace referencia cuando uno dice método de barrera? Condón, ¿cierto? Y también hay condón femenino y hay condón masculino, ¿sí? Y no usa ningún medicamento para este síntoma ni para alguna otra situación, ¿listo? Con eso que ustedes ven allí, ¿ustedes qué se les ocurriría que pudiera ser la causa del dolor que está refiriendo Lucía? Lo que ustedes crean, no pasa nada, pues por la idea de resolver el caso. No sé, pero pues en la fase isquémica no hay vasoespasmos y relajación en las arterias. Disculpe, repite. ¿Cuál es tu nombre? Ariana. Ariana. Entonces sí, pues nos estaba yendo bien o paró ahí, pero es que no sé. No, es que te estaba preguntando el nombre. Ah, sí, disculpa. Entonces, pues lo que yo sé, en la fase isquémica durante la fase de menstruación, pues hay unos vasoespasmos y relajación de unas arterias espirales y pues eso puede causar esos dolores de cólicos. Pues ya, eso. O sea, como un dolor uterino. Sí. ¿Y la causa sería solo la menstruación? Pues de lo que yo sé, pues esos vasoespasmos y relajaciones, pues por esa fase
que pudiera ser suficiente. Pues no sé de verdad, sí, pero sí. Y tú pensarías que en eso que tú estás pensando que está muy bien, ¿cierto? Podrías también involucrar los otros síntomas que están allá. O podría ser que esto fuera una cosa y allá fuera otra cosa también lo que está pasando. Pues nosotros tenemos como un caso clínico también digestivo y pues discutimos eso del tema de dolor y que pues unos dolores como por ejemplo el dolor crónico en el caso puede causar unos otros síntomas como irritabilidad, insomnia y estrés también. Entonces puede ser que ese dolor pues lo puso en 5, ¿verdad? De 1 a 5 puede causar esos síntomas que ya puede haber como cansancio, que no puede pararse, cosas así. Pues también puede causar una anemia, ¿no? También si tiene un sangrado muy fuerte, pues puede causar síntomas. Perfecto, pero entonces hay algunos síntomas que pudieran estar relacionados con lo que la paciente menciona, incluso pues aquí no nos dan ningún otro dato como por ejemplo signos vitales, pero perfectamente uno podría encontrar si hoy es el momento también de dolor que coincide con la consulta, porque ella nos puede estar consultando, ella estaba esperando esa cita, eso había ocurrido antes y ella nos está viniendo a decir lo que le ha pasado previamente, ¿cierto? Pero si hoy viene y esa consulta coincide con, por ejemplo, el episodio que sería la menstruación, nosotros podríamos tener también taquicardia, podríamos tener hipertensión arterial, ¿cierto? En unos valores que pudieran ser justificados por los cambios simpáticos que puede producir el dolor. ¿Listo? Esa podría ser una causa. Si ustedes le pusieran un síntoma al dolor cuando ocurre la menstruación, ¿reconocen algún nombre que uno pudiera utilizar para esa sintomatología? Porque si ustedes ven, en ella hay un dolor pélvico abdominal que está asociado, que aparece antes y durante la menstruación. Entonces, eso debe tener un nombre, ¿cierto? Porque cuando uno consulta hay que tratar de englobar como o el síntoma principal o la situación principal por la que viene el paciente, para yo poder describir a partir de allí qué es lo que voy a ir a buscar. ¿Listo? Eso se llama dismenorrea. ¿Listo? Entonces, ella nos viene a consultar por una dismenorrea que está asociada con otros síntomas. ¿Listo? Está la dismenorrea primaria y está la dismenorrea secundaria. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la diferencia entre primaria y secundaria? Bueno, sí. ¿Cuál es tu nombre, doctora? Sara, Sara. pues hasta donde tengo entendido la dismenorrea es el dolor pélvico, entonces me imagino que la primaria es un dolor más bien como menor, como el dolor típico de los cólicos, y me imagino que la secundaria ya es un dolor más progresivo como el que presenta ella, que es que de un momento a otro se incrementó por algún motivo desconocido, sí, por el momento yo diría. Pues a mí los síntomas me suenan bastante a ovario poliquístico, pero pues no, faltan muchas cosas para saber, la verdad. Claro. Entonces, de pronto uno puede pensar por epidemiología algunas enfermedades, de pronto es lo más frecuente, de pronto no es lo que tiene. Pero ahí es muy importante sectorizar. Gracias por tu participación. Generalmente, profe, es ¿cuál que es tu nombre? Leonardo. Leonardo. O sea, a mí se me hace como interesante, digamos, al momento en que la paciente refiere pues principalmente el dolor pélvico, pero habla también de adormecimiento, o sea, hormigueo en manos y también sintomatología en los pies. Entonces, pues, o sea, no sé si estoy equivocado, pero, o sea, el dolor y la sintomatología está difusa. Entonces eso también podría estar, digamos, relacionado con algún tipo de dolor visceral por alteraciones del peritoneo o algo así. Ok, perfecto. Gracias, Leonardo. Sí, doctora. Y yo lo que quería mencionar, ¿Cuál es tu nombre, doctora? Sofía, Sofía. es que la primaria aparece desde la adolescencia, en cambio la secundaria ya aparece como después de los 20, 25 años, entonces pues también eso se ve asociado a la misma paciente. Uno podría caracterizar algunas enfermedades cuando son primarias y secundarias, puede ser o por la aparición, porque generalmente está relacionada realmente con su definición. Cuando yo digo primaria, es que usualmente el trastorno tiene que ver, por ejemplo, con el foco del dolor, ¿cierto? Si yo pensara que es el caso que está haciendo la doctora Ariadna, ¿cierto? Entonces yo diría que es primaria, ¿sí? ¿Qué estaría en contra de eso?
¿qué estaría en contra de que fuera primaria? Porque lo secundario es cuando no es directamente en el órgano que se produce el dolor, sino porque hay otra causa, ¿sí?, que está asociada con el dolor. Pero igual, Sara, igual, muy bien tu participación, porque la idea es que generalmente dependiendo de la patología nosotros la clasificamos en primaria y secundaria. En este caso es en particular como la causa. Como yo decir, yo tengo una hipertensión primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que es el endotelio vascular la causa de mi hipertensión, pero puede ser una hipertensión secundaria, que puede ser, no, es que yo tengo una enfermedad renal donde tengo un problema vascular renal y eso genera que se me suba la presión, o por alguna situación tengo un exceso de catecolaminas y esto está haciendo que la presión se me eleve. Yo, esa es una causa secundaria. Pero igual, con respecto al tiempo que decía Sofía, ¿cuál es la situación con la hipertensión primaria y secundaria? Que generalmente yo pienso en una hipertensión, en este caso secundaria, cuando aparece incluso antes, muy temprano, ¿cierto? En cambio la primaria es cuando después de cierta edad, después de los 40 años aparece la presión, la hipertensión arterial. Entonces eso depende de la patología, ¿listo? ¿Ella qué edad tiene? 24. ¿Y hace cuánto que tiene el dolor? 2 años. Por epidemiología, las mujeres usualmente, ¿en qué momento empiezan su menstruación? Entre los 10 y 14 días. ¿Cuál es tu nombre, doctora? ¿Cómo? Yami, Tatiana. Ajá. Pues hablamos de los propios que entre los 10 y 14, pero que se ve que en la actualidad han disminuido a los 9 años. Incluso pues hacia los 9, ¿cierto? Y para uno decir algo primario, pubertad, por ejemplo, precoz, puede ser hasta los 8. Entonces lo vamos a dejar en 10, perdón, en 12 más o menos 2. Es decir, o 2 menos de 10 o 2 más de 10. ¿Listo? Que generalmente esa es la edad. Y ya tiene 24, ¿y hace cuánto que tiene el dolor? Hace 2. Por epidemiología hay que preguntarle cuándo fue tu primera menstruación, ¿cierto? Pero por epidemiología pensamos que esta sea su primera menstruación y que hace 2 años, a los 22, empezó con su menstruación. Por epidemiología no nos da, ¿cierto? Entonces, con esas definiciones que hemos dado, por ejemplo, la que da también Sofía, ¿ustedes cuál creen que sea más ella, dismenorrea primaria o secundaria? Parece como más secundaria, ¿cierto? Porque hay que preguntarle bien, ¿cierto? Pero probablemente no empezó en ese momento. Entonces miren que en la primaria es al inicio, desde el inicio de los ciclos ovulatorios, ¿cierto? Entonces las pacientes que refieren cuando les va a llegar la primera menstruación empiezan con esta sintomatología y es como un prodromo de que la paciente va a tener su menarca, ¿listo? Y hay una relación directa entre si en ese ciclo menstrual hay más sangrado, usualmente también hay más dolor. Y generalmente está acompañado con ciclos menstruales regulares. ¿Qué son ciclos menstruales regulares? Cada 28 días. Cada 28 días. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Bruno. Listo. Cada persona puede tener un ciclo, ¿cierto? Entonces el doctor nos da un valor, ¿cierto? Pero puede ser que mi ciclo sea cada 35 y el de otra persona de aquí sea cada 31. Pero el siguiente, yo soy de cada 35 y el siguiente me da a los 28. Yo no puedo decir que eso sea irregularidad. Para que sea irregularidad debe haber una diferencia de 10 días, ¿cierto? Para la siguiente menstruación. Y si ustedes buscan en literatura europea van a encontrar que 20. Entonces, cuando nosotros preguntamos, y a veces en la parte clínica las pacientes nos dicen, es que mi ciclo es irregular, muchas veces no es irregular por definición, ¿cierto? Porque uno espera esos posibles retrasos, ¿listo? Entonces, en la primaria, dismenorrea que estamos hablando, puede haber, pues decimos, es esencial o funcional, y también la podemos llamar fisiológica, y en la secundaria, tiene una aparición tardía. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dice tardía, pues tardía suena como muchos años después, pero esencialmente digamos que podemos decir que no empezó cuando empezó la paciente con los ciclos ovulatorios y generalmente, como lo dice ahí, va a empeorar conforme pasa el tiempo. Siempre pensamos que es consecuencia de una patología orgánica,
hay una diferenciación entre orgánico y psicológico, no diciendo que lo psicológico no pueda ser también orgánico, ¿cierto? Pero aquí está hablando más de órganos comprometidos que estén relacionados con eso. Y generalmente el dolor es continuo y unilateral. Cuando digo continuo, todo el momento del periodo menstrual. No hay un momento donde pueda uno decir me va mejor o peor. Podría pasar, pero no es lo usual, y puede ser bilateral, pero como ahí lo vimos, es generalmente unilateral. ¿Listo? ¿De dónde viene esa palabra? Pues esa palabra etimológicamente podría decirse que es como difícil, flujo menstrual, ¿sí? Que es como la forma como la disgregaríamos en ese caso. Y cuando ocurre de causa secundaria, que es lo que estamos pensando, inicia 1 a 3 años después de la menarca o la menarquia. 10% de las mujeres pueden tener incapacidad para su actividad diaria los 3 primeros días. Y este tema es importante y lo traigo en este caso porque desde la perspectiva de género también podemos tener que es una gran causa de absentismo escolar, de absentismo también laboral, es malentendida, malinterpretada. Por esa situación las mujeres usualmente no consultan, y ahorita lo que vamos a ver es que yo debo buscar la causa, pero obviamente tienen tratamiento, ¿cierto? Siempre buscando la causa secundaria, y si no hay, pues igual ofreciéndole tratamiento. ¿Listo? Yo lo que tengo que mirar es que en la dismenorrea secundaria pueden haber otras alteraciones pélvicas ginecológicas, y yo puedo mirar que lo que nos decía ahorita la doctora Adriana también, que la naturaleza y la intensidad del dolor pélvico y abdominal pueden generar otros cambios. Incluso las pacientes pueden tener náuseas, y no sé si ustedes han tenido un dolor horrible, pero eso puede generar vómito también, ¿cierto? Diaforesis, lipotimias, ¿cierto? Y miren que en este caso es muy importante porque epidemiológicamente realmente la causa más frecuente es la endometriosis, ¿cierto? Entonces es algo que debemos analizar, ¿cierto? Entonces miremos por última vez también esta parte, ¿cierto? Que es el cuadro que teníamos con la paciente, para que podamos seguir adelante sobre la situación de la paciente. ¿Listo? ¿Qué sabemos? Que si yo lo miro desde el punto de vista clínico, yo evalúo, ¿cierto?, la presencia de ese dolor, y yo miro si tiene una historia médica típica o atípica. A pesar de la palabra típica, ¿cierto?, o que también se llama clásica, en este momento muchos de los algoritmos están relacionados con probabilidad, como por ejemplo el dolor torácico, ¿cierto? Yo ya no digo angina típica o atípica, yo digo una angina de alta probabilidad cardíaca o de baja probabilidad cardíaca o probabilidad intermedia. Y aquí estamos relacionados en relación con la dismenorrea, a qué tan típica sea esa historia. Entonces, si vemos el caso de Lucía, es un caso muy, muy típico. ¿Listo? Si no es típica, pues aquí nos lleva directamente al examen pélvico, pero si no, o sea, según el algoritmo aquí me dicen, mire, si sí es típica, trátela inmediatamente con medicamentos, pero obviamente dentro del ejercicio profesional de nosotros, pues la idea es completar el examen pélvico, ¿cierto? ¿Qué haríamos en el examen pélvico? ¿Qué haríamos en ese examen? ¿Qué les interesaría a ustedes saber en esta paciente? Presencia de cuerpos extraños. Presencia de cuerpos extraños. Sí, de pronto hay como algún tipo de lesión De lesiones, ajá. dentro de cualquiera, pues, de toda la vía vaginuterina. Esta es una configuración anormal de los La órganos. configuración anormal que puede haber incluso del cuello uterino, entonces yo tengo que hacer una visualización, hacer una palpación, ¿cierto? Y un tracto vaginal para mirar si hay, ¿no? No, qué pena. Y de pronto también de su rango de movimiento, ¿no? Por las articulaciones, por qué tan abierta puede estar la pelvis o no. Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre? Juan Fernando. Juan Fernando, sí. Y si hay, por ejemplo, dolor a nivel de los anexos, ¿cierto? Entonces cuando uno moviliza los anexos, ¿cierto?, donde se sustenta pues allí en estos ligamentos, y hay también dolor ovario. ¿Listo?
Y dependiendo de eso, pues si hay algún aspecto irregular, pues lo que nos manda es nuestra la ecografía. Pero de una vez les advierto que a pesar de que ustedes vean esto y que esta es una revisión de esa fecha, la idea es que nosotros logremos completarlo hasta que nosotros podamos hacer la ultrasonografía por varias razones. Una de ellas es porque en el examen pélvico como el abdominal, el examen físico tiende a ser insuficiente. Eso es por una parte. Y lo segundo es porque nosotros sabemos que actualmente la ecografía, es el quinto signo. Quinto signo semológico. Entonces yo observo, yo palpo, yo ausculto, ¿cierto? Y adicionalmente, pues entonces también puedo evaluar la imagen. ¿Listo? Con la ecografía es que no ve la endometriosis. La ecografía no sirve para la endometriosis, esa es una muy buena pregunta, pero nos sirve para ver otras causas. Por ejemplo, que yo tenga un ovario y como hacía la doctora, tenga varios folículos, ¿cierto? Y allí pueda ver. Lo otro que puedo ver es que sea un útero bicornio, porque en el examen físico no lo va a poder ver. ¿Listo? O que tenga disgenesias gonadales también, que tengan una morfología intermedia. Bueno, y aquí nos habla de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Ahorita lo vamos a hablar ampliamente sobre la parte también farmacológica, ¿sí? De lo que vamos a ver qué posibilidades hay. Y dependiendo de su respuesta o no, nosotros podemos hacer como intensificación, pero igual, o sea, si yo estoy aquí también y en un primer intento, porque a veces pueden venir pacientes que los ha visto otro colega, tienen un cuadro típico, están con tratamiento farmacológico y no funciona, pues igual mi intención es que yo lo pueda llevar también a un examen pélvico completo y finalmente pues también una ultrasonografía. ¿Qué ver lo que ustedes ven aquí o qué notan? Que los antiinflamatorios no esteroideos en general son como el pilar del tratamiento. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, hay algunas cosas que habían mencionado incluso ustedes, ¿cierto? Pero en general, digamos que aquí aparece algo que se llama disminución de la progesterona. ¿Listo? Yo ahorita voy a volver aquí, pero les voy a mostrar una gráfica que está por acá. Y si ustedes recuerdan, que seguramente sí ya lo vieron, ¿cierto? Si este es mi día 1 de menstruación, ¿cierto? Y este es el día último donde yo completo la siguiente menstruación, yo tengo unos cambios relacionados con la progesterona que son los que me hacen menstruar, ¿cierto? Entonces yo espero que en el periodo donde se disminuye después de que yo he pasado por la fase lútea, aquí voy a sangrar, entonces esté relacionado con la fisiopatología del dolor, ¿listo? Entonces, ¿qué teníamos aquí en este cuadro? Que hay una disminución de la progesterona, ¿cierto? Y esa disminución de la progesterona está relacionada con mayor actividad de la fosfolipasa A2. Es muy importante el papel de esta fosfolipasa y la lipoxidasa 5 porque va a ser muy ávida para generar algunos sustratos que son inflamatorios y que ustedes los ven en este ciclo al final incluso con estas de aquí. ¿Listo? Prostaglandina E2 y prostaglandina F2A. En algunas personas que tienen más sintomatología del dolor, digamos que debe haber una relación prostaglandina E2 y F2A más o menos similar, pero las personas que tienen o producen mayor contractibilidad usualmente tienen más F2A. Y ustedes saben que todo este mecanismo también inflamatorio es el que implica la contracción miometral y la vasoconstricción, y eso pues es algo de lo que está relacionado con dolor. ¿Listo? Entonces aquí estaríamos hablando de unos factores que son miometriales, endocrinos, pero también pueden haber unos factores cervicales. ¿Por qué? Porque algunas personas por situaciones anatómicas pueden tener cervix más estrechos y el tener cervix más estrechos puede hacer que haya una mayor distensibilidad uterina, ¿cierto? Porque la sangre va a permanecer, digamos, más tiempo en ese lecho uterino.
Los otros factores también cervicales pueden ser el uso de algunos dispositivos que pueden hacerse de forma intravaginal por el hecho de menstruar. ¿Qué dispositivos intravaginales se utilizan para la menstruación? La copa. ¿Y qué otro? El tampón. El tampón. El disco, que el disco tiene un efecto más hormonal y que está relacionado con un factor endocrino, pero que tiene un objetivo anticonceptivo también. ¿Listo? Entonces, digamos que esos factores pudieran ocasionar también algo de dolor. Entonces, miren que les comentaba sobre el índice que se puede evaluar en algunos, sobre todo, estudios de investigación, y que la principal efecto de tener este índice, digamos, alterado, genera más síntomas neurovegetativos. Si ustedes recuerdan, las parestesias en las manos, ¿cierto? O el hormigueo en las manos, en los pies, los síntomas de la habilidad afectiva, la irritabilidad, el cambio de peso, también pueden estar relacionados. ¿Listo? Y también la hipersensibilidad de las fibras nerviosas a estímulos nociceptivos, que serían pues los mecanismos allí relacionados con el dolor. Otros factores que pueden estar, hay individuos que tienen una mayor concentración de vasopresina y oxitocina en estos momentos de contracción uterina, la reducción del óxido nítrico, que también es un vasodilatador esencial, la estenosis cervical, que puede ser una condición que tengan algunas personas, y el desequilibrio en la producción de algunos esteroides ováricos, que son los que generan también ciclos que pueden ser anovulatorios, pero no quiere decir que por eso sean menos dolorosos, incluso pueden generar un mayor dolor. ¿Listo? Yo les decía que uno de los factores principales en lo que uno generalmente piensa es en la endometriosis. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí algunos factores relacionados con la endometriosis. Y en la endometriosis lo que yo estoy diciendo es que hay siembras de endometrio en otras partes que se salen de la cavidad uterina, ¿cierto? ¿En dónde puede estar ese tejido endometrial? Puede quedar aquí en las tubas uterinas. Entonces imagínense yo tener aquí tejido endometrial que quedó allí sembrado. Cuando hay los ciclos normal, pues el ciclaje menstrual, eso se va a inflamar, además va a obstruir la tuba, es más probable que haya una distensión visceral allí y eso genera dolor. Y si hay sangrado o menstruación retrógrada, ¿qué se les ocurre a ustedes que pudieran ocasionar menstruación retrógrada si les estoy diciendo que, por ejemplo, la estenosis cervical la pudiera producir? ¿Cómo, doctora? ¿Qué otras cosas pudieran producir menstruación retrógrada si la estenosis cervical, que es algo anatómico, la puede producir? O sea, que la sangre queda mucho más tiempo, lo que estoy diciendo es que se devuelve por todo este tejido. ¿Qué otra cosa la pudiera producir una menstruación retrógrada? ¿El uso de dispositivos también? El uso de dispositivos vaginales, ¿cierto? Entonces, Porque mayor obstrucción. hay que hacer educación también en las personas para que duren menos tiempo pues allí su ubicación. ¿Listo? Ok. Por el tiempo Por el prolongado que se tiempo. utiliza. Ajá. Y si hay menstruación retrógrada, pues ese endometrio que se desprende. Doctora, si ustedes quieren mencionar algo. ¿Sí? ¿Quieren mencionar algo? Ok. Entonces, en esa menstruación retrógrada, ¿qué puede ocurrir? Que yo también voy a sembrar en otros lugares. Entre esos está el ovario. Y lo que decía el doctor Leonardo ahora, que estaba relacionado con, puede haber algo en el peritoneo, ¿cierto? Que está generando ese dolor. O sea que yo puedo tener siembras peritoneales en la pelvis. Y hay algunas mujeres que, dependiendo de donde estén esos implantes endometrioides que están aquí, pueden tener sangre y líquido libre en la cavidad pélvica. ¿Se pueden imaginar cómo duele eso, que es tener líquido libre en la cavidad pélvica? Es muy doloroso, ¿cierto? Y eso también es importante hablarlo
para ser también considerados con las pacientes y con nuestras compañeras que puedan tener este tipo de trastorno y dolor. Cuando decimos libres estamos hablando a nivel intraperitoneal, Sí, o sea, ya dentro del sí, o sea, ya está en la cavidad pélvica y ahí está, hay líquido libre, ¿sí? Y eso irrita las fibras y es muy doloroso. Como, pues no es similar a que uno tuviera una peritonitis, ¿cierto? Porque en la peritonitis también hay tejido inflamatorio, pero si ustedes ven el resto de la cascada, el hecho de que yo tenga implantes endometriales y que tenga líquido libre donde no debe estar, pues esto me activa factores inflamatorios y eso genera mucho dolor. Esa endometriosis me dijiste que puede ir al lugar y ya puede llegar al lugar. Sí, Y a la tuba. a la tuba, donde tú te imagines que pueda llegar, digamos en todos los órganos pélvicos, pueden haber esas siembras Las trompas de falopio. las trompas, el ovario, la cavidad pélvica, se puede ir para toda parte. Entonces ahorita les voy a mostrar unas imágenes, por lo que tú me preguntaste, doctor, ¿cuál es su nombre? Álvaro. Albert. Albert. Listo. Y qué pena, y creo que me confundí un poquito. Y lo que es en sí el implante endometrial es tejido del endometrio que migra, Que migra, o sea, las células como tal que está migran. vascularizado y va, invade y se implanta. en Pero nuestro migra, cuerpo. ¿por qué? Porque se desprende por menstruación y migra, Sí. o Sí, porque todo ese tejido endometrial pues normalmente se va a regenera. desprender y debe salir por la vagina, ¿cierto? Pero ese tejido es un tejido vivo, ¿sí? Pues, entonces en la menstruación retrógrada se puede sembrar en otra parte y se queda allí, pasa la menstruación y él disminuye de tamaño, ¿cierto? Pero en la siguiente menstruación pues él va a volver a proliferar, ¿cierto? Y ahí ya no se va a desprender, ¿ya? O si se desprende, lo que se desprende queda en otra parte. Lo que pasa es que el tipo de tejido al que se implanta aquí es completamente diferente al endometrial, que sí se puede desprender, que ustedes lo saben también. En la han revisado esto todo el fase menstrual. El síndrome de shock tóxico, que yo pues oigo que es por uso de tampón, ¿tiene que ver con la menstruación retrógrada de alguna manera? No, el síndrome de shock tóxico ocurre por translocación bacteriana. Entonces, yo tengo allí una siembra, un cultivo, ¿cierto? Que genera pues calor por una parte y humedad. Entonces proliferan las bacterias y las bacterias traslocan, no se quedan allí en la vagina, sino que como es una mucosa, puede viajar rápidamente a circulación sanguínea y te da un proceso como séptico. Ya. Pero disculpe. Sí. Esta, estos trozos de pues, endometrio ellos solo pueden terminar, pues obviamente en la cavidad uterina, o si no en la ampolla, o si no en cualquier parte del camino. Pero entonces las opciones son o en la tuba, o dentro de la cavidad peritoneal, o en la parte del ovario que no está cubierto de peritoneo. Esas son las opciones. No, son todas las opciones cuanto abdomen hay y cuanta pelvis hay. O sea que puede quedar en la vejiga, donde se une, donde se une la vejiga con el útero. ¿Cómo llega Puede hasta quedar acá? intestinal. Ajá. Por Sí, si tú ves, Sí, se pero distribuye. yo sé que está abierto, pero o sea, hay como un agujero en el peritoneo del lado de las fibras, un agujero en el peritoneo del lado del ovario. Entonces ellos solamente, como lo estoy visualizando, solo puede llegar o al espacio intraperitoneal o al ovario. No, porque tú sabes que todo lo que está aquí es una cavidad virtual, ¿cierto? La idea del por qué están las separaciones es porque estamos con una presión negativa, ¿cierto? Pero realmente tú le puedes hacer ahí por cualquier parte un tercer espacio. Si quieres, ahorita te muestro una laparoscopia para que tú puedas como visualizar en dónde se pudiera implantar, pero puede ser en cualquier parte del abdomen. Y hay mujeres que tienen muchas siembras o pocas siembras endometriales. Profe, pero una pregunta, ese, digamos, tejido del endometrio que se implanta en otro lugar, ¿ese con el tiempo crece o qué características tiene ese? Generalmente es el mismo tamaño que va a tener, solamente que cuando digo proliferar, va a aumentar de tamaño, se va a poner hiperplásico durante el periodo menstrual, pero no va a crecer más por extensión, no, solo que se va a implantar o que se va a fijar muy bien al epitelio que tiene debajo de él. ¿Listo? Entonces, como generalmente aquí vamos a tener serosa, ¿cierto? Se va a implantar muy bien en la serosa. Diferente que si está acá, porque aquí se va a desprender por el tipo de epitelio que hay allí, que es diferente.
Entonces él no se va a distribuir, digamos, o se vaya a extender más, excepto de que, por ejemplo, él pueda desprenderse y seguir sembrándose en otro lugar, ¿cierto? Entonces es bastante dramático en cuanto a que muchas veces las pacientes son intervenidas para quitar, pero pues no es suficiente. Si yo tengo un foco donde estoy haciendo o menstruación retrógrada o no se pueden quitar completamente las siembras, porque las siembras pueden ser muy pequeñitas, pueden verse como puntitos. Ahorita lo vemos en Ok. en la paroscopia. ¿Y esos espermatozoides? Estos que están aquí, porque están relacionados con el factor de infertilidad. Entonces la infertilidad puede ser causada porque las siembras generan inflamación, ¿cierto? O porque incluso generan obstrucción para la migración de los espermatozoides, ¿cierto? Si por ejemplo se encuentran aquí, o si por ejemplo no pueden, digamos, participar en nada del proceso de aquí. Entonces, incluso estos mecanismos, digamos, de los espermatozoides, cuando no encuentran nada y no hay nada que los pueda allí como migrar porque hay un factor inflamatorio mayor aquí, ustedes saben que hay ADN normalmente y eso tiende a ser antigénico más para las mujeres que tienen estas siembras endometriales. Entonces, si no hay ningún mecanismo de control por sobrevida también del espermatozoide, ¿cuánto sobrevive un espermatozoide? 5 días, 5 o 7 días, ¿cierto? Entonces, todo ese proceso, dependiendo de cómo esté, digamos, también podría generar un proceso obstructivo. O sea, que puede generar infertilidad por un factor mecánico, por un factor pues, mecánico obstructivo, o incluso puede generar algunos problemas. Algunos de estos implantes, ustedes entenderán que me podría causar un embarazo ectópico. Y si me ocasiona un embarazo ectópico, yo puedo perder una tuba, me queda la otra y también puedo tener otro riesgo de dañando la otra, ¿cierto? Es un riesgo que está intrínseco dentro del proceso de fertilidad. Esta es una imagen como más, es más como un diagrama, ya les muestro la otra, pero si ustedes ven es como una visión arriba para que tú puedas ver por qué se puede seducir en esos lugares. Y como ustedes ven, esto que ustedes ven aquí, cada uno de estos punticos pueden ser todas las siembras endometriales que yo pueda tener. Pero para que me crean más, estas por ejemplo son imágenes. Y cada una de las, por ejemplo allí hay unas flechitas, ¿cierto? Miren cómo se pueden ver las siembras endometriales. Y puede ser que yo aquí las estoy viendo, pero la paciente en este momento no está menstruando, ¿cierto? Ellas pueden aumentar más de tamaño. Entonces, uno podría decir que esto que está aquí es más como una endometriosis mínima, que son estas 4 lesiones endometrósicas peritoneales, ¿cierto? Y si ustedes ven aquí la relación anatómica, es una pared lateral pélvica derecha. En esta de acá hay si ustedes ven, estos son adherencias, ¿sí? Unas adherencias que están aquí. Y dentro de las adherencias, esto es intestino también, entonces lo que vemos es que puede tener dentro de las adherencias allí unos puntitos, ¿listo? En este C es más para mostrar como la hiperemia que puede haber, o esas lesiones rojas que pueden ser sangrantes. Y esto que está aquí, ¿qué creen que es? Miren la otra imagen, es un ovario. Es un ovario. Y esto se llama un endometrioma, un quiste chocolate, ¿cierto? Que es uno de los ovarios que puede haber este chocolate. Y aquí esto son nodulitos que pueden haber vesicales profundos, ¿cierto? Y que pueden generar pues toda esta sintomatología. Entonces, cuando las pacientes igual les dicen dolor 5, lo que pasa es que dependiendo pues también de la experiencia del dolor, ¿cierto? Dependiendo de qué tanto dolor uno haya experimentado, pero eso es un dolor fuerte, ¿listo? Dolor fuerte también puede ser, lo que pasa es que es más agudo. ¿Alguien ha tenido aquí un cólico renal? ¿No? Bueno, ojalá nunca les vaya a dar un dolor muy fuerte y los puede hacer vomitar en ese momentico es un dolor muy intenso. ¿O de cálculos? ¿Ah? ¿O de cálculos? Pues Por el de cálculos. ¿Tú has tenido? No. Pero de pronto se han visto a alguien que lo presente,
es muy angustiante porque uno no sabe, digamos, como mucho qué hacer. Listo. Y la otra es esta representación esquemática también que tenemos aquí de algunos factores. Por una parte, aquí los tenemos endocrinos en relación al eje, pues que tiene que ver con regulación ovárica, pero me interesa mucho que ustedes vean en este panel del por qué pueden haber otro tipo de sintomatología que pueda ser más simpática y que los pacientes reciban. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un estímulo nociceptivo, ¿cierto? El estímulo nociceptivo, ¿por dónde viaja? La parte sensitiva. Pero tipo, ese es el endotipo del tipo A delta Entonces, ¿y por dónde van a viajar? por el ¿Qué tracto esclerotalámico. y para llegar allá? Para llegar allá por los nervios periféricos. Pero entonces tienen que ir por los cordones posteriores medulares espinales. Y eso garantiza que es sensitivo, que posterior es sensitivo. sensitivo posterior, porque también es muy visceral y eso genera, cuando viajan allí, antes de eso es un estímulo muy neurogénico, o sea que motormente yo voy a tener espasticidad por una parte y relajación, pero eso no va a estar bien controlado porque es un estímulo nociceptivo. ¿Listo? Y eso puede generar también unas sensaciones que pueden ser referidas en cuanto, digamos, al viaje, digamos, neurosensorial que yo voy a tener. Entonces los pacientes pueden tener algunos de estos mecanismos donde por hiperemia que pueda tener en esta región posterior, pueda tener la sensación de parestesias o como un dolor muy neuropático, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué a esos pacientes les genera esto? Pues porque están mediados por mecanismos inflamatorios, pero que viajan a nivel sensitivo por el asta posterior. ¿Listo? Y es lo que llamamos dolor referido. Es un dolor referido, Ya. ¿cierto? Pero tiene un componente neurogénico. Uh-huh. ¿Qué vemos nosotros que era el tratamiento en este caso en los pacientes? Qué pena, por favor, cuando estás diciendo neurogénico, te refieres a que es el mismo sistema nervioso que se está encargando de referirlo, ¿cierto? Lo que pasa es que hay dolores, ¿cierto? Que son muy sordos, son viscerales, Sí. o hay dolores que son neuropáticos, Sí. ¿cierto? En este caso el dolor, como nosotros vemos o como llegó, como se interpretó por el lugar donde está, es de fibras viscerales, o sea que es un dolor que es sordo, muy mal definido, ¿cierto? Y en algunos pacientes pues va a haber más cólico, ¿por qué? Porque es una víscera hueca y entonces eso genera dolor. Pero la forma como viaja hace que yo tenga síntomas como si tuviera un dolor neuropático, ¿cierto? Okay, que sí. tuviera un dolor tipo corrientazo, que es el dolor tipo parestesia. Ya. Y es un dolor como sumado, tiene cólico, tiene un dolor visceral que es muy sordo, pero también tiene unas características neuropáticas y eso hace que el manejo a veces del dolor sea un poco difícil, ¿cierto? Entonces uno puede estar seducido a utilizar otros mecanismos de dolor, pero por eso hay que bajar esa inflamación porque es lo que yo estoy generando en este caso como razón del dolor. Pero, Jonathan. entonces, no, Farid. Farid, ok, Jonathan. Entonces, en este caso, ¿el carácter del dolor sería más crónico o agudo? Este es más crónico. Ya lleva tiempo, ¿no? Crónico. Ajá. Y que es difícil de yugular, que uno dice, en la primera mejora el paciente, pero yo doy la oportunidad de 2 o 3 ciclos, o que incluso cuando yo le empiece a poner el medicamento, empiece desde antes de que el paciente tenga síntomas. Entonces es muy importante saber cuándo le va a llegar la menstruación, que la paciente tenga conciencia de cuándo son sus síntomas, aunque las personas que generan dismenorrea, ¿cierto? Las personas menstruantes que pueden tener dismenorrea generalmente se dan cuenta porque les da cefalea, ¿cierto? O mucha sensibilidad pélvica antes de presentar el sangrado como tal, tienen prodromios. ¿Listo? Entonces el tratamiento está muy basado en lo que yo pueda manejar de analgésicos. ¿Listo? Y ustedes ven que hay varios grupos allí dentro de los antiinflamatorios no esteroideos. Los derivados de los fenamatos, ustedes los conocen todos con otros nombres, pero ya los revisamos. Los derivados del ácido propiónico, están los derivados del ácido salicílico, que ahí tienen como una estrellita, los derivados del ácido acético, los derivados del ácido enólico y los inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Cuál es mejor que otro? Eso depende del perfil del paciente. ¿Listo? Porque algunos medicamentos
metabolismo renal, otros más hepático, otros pudieran, por ejemplo, las pacientes ser poco adherentes o por sus características, no sé, laborales, utilizar dosis que sean más seguidas o medicamentos que tengan medidas más largas, ¿ya? ¿Por qué ven el derivado del ácido salicílico allí entre comillas? Que ustedes ven que el representante es el ácido acetilsalicílico o la aspirina, porque el efecto que también él produce está relacionado con alterar la funcionalidad plaquetaria y yo no quiero utilizarlo para tener más sangrado, además porque el efecto terapéutico con los derivados del ácido salicílico, ustedes conocen mucho la aspirina, que es su marca comercial, ¿cierto? La más conocida, no es porque sea la única, pero que es de 100. Pero esa de 100 tiene un efecto más cardioprotector, no tiene un efecto analgésico. Es la de 500 miligramos la que tiene un efecto allí. Pero ¿por qué no la utilizaría? Porque pues hay otras opciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, derivados de los fenamatos, ¿hay algo que les suene? De lo que ustedes conozcan, que tenga un nombre parecido. ¿No? Ácido, ¿no? Ácido mefenámico, ¿lo conocen? No lo han utilizado, ¿no? Del ácido propiónico, el naproxeno, no lo han utilizado, ese es un medicamento. ¿Qué otro creen que va a estar ahí mismo en el ácido propiónico? Uno es naproxeno y el otro es el ibuprofeno, también está allí. ¿Listo? Del ácido acético. ¿El qué? No, ese también no tenía nuestro idioma, perdón. Está entre los no esteroideos, pero hay unos que son selectivos y no selectivos del COX-2, entonces están por aquí. Indometacina. La indometacina usted la van a ver mucho que se utiliza, por ejemplo, para gota o para dolor articular, pero en personas que no tengan compromiso renal. ¿Listo? Derivados del ácido enólico, ustedes lo conocen porque está, por ejemplo, el meloxicam está allí, o el piloxicam, que son medicamentos que se utilizan 1 o 2 veces al día máximo. Y los inhibidores selectivos del COX-2, ¿conocen alguno? Yo sé que sí lo han escuchado con etoricoxib, celecoxib. ¿No? Pero bueno, entonces, miren que tenemos muchos otros medicamentos. ¿Listo? Entonces, allí ustedes tienen como diferentes oportunidades. Frente a eso, pues, ¿por qué utilizamos más los COX-2? Por el tipo de efecto que tienen, ¿cierto? Hay unos que son selectivos completamente por el tipo de actividad inflamatoria que produce, ¿cierto? De su proceso de inhibición en la fisiología que nosotros vimos. ¿Sí? Y que tienen una ventaja frente a los COX-1, que son menos selectivos pues, frente a esto, que producen mucha sintomatología tal vez gástrica. Por ejemplo, si ustedes compraran un naproxeno, ¿sí? O un ibuprofeno con etoricoxib, va a generar más malestar gástrico un medicamento como el naproxeno o el ibuprofeno si no tiene ningún tipo de recubierta entérica, ¿ya? Entonces, digamos que esa es como la razón. Entonces, lo bueno, digamos, de los COX-2, sin necesariamente defenderlos, es que presentan una funcionalidad COX-1 y con ello evitamos los efectos negativos ocasionados por los medicamentos, que serían pues la parte de la gastritis o incluso el sangrado. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa creen ustedes que pudiéramos llegar a utilizar en esta paciente, además del uso de analgésicos, que la idea es que lo utilizaran antes de empezar el periodo menstrual? Los analgésicos están aquí, ustedes me hablaron ahorita de los factores endocrinos hormonales, ¿cierto? Entonces ya también puedo utilizar anticoncepción oral combinada, pero que tengan un efecto realmente de anticoncepción, no necesariamente o netamente antiandrogénico. Y cuando los medicamentos tienen bienogés, digamos que son mejor tolerados. Hay algunos medicamentos de tratamientos hormonales que se consideran más fisiológicos por ser trifásicos, ¿cierto? No tengo nada con el laboratorio, no les estoy vendiendo un medicamento, pero no sé si, por ejemplo, ustedes han visto Claira o si tienen alguna de sus compañeras que tengan pastillas anticonceptivas y pueden mirar, hay algunos medicamentos que tienen dosis diferentes
por cada momento del día en el que empiezan a tomar la pastilla, para que todos los días yo no tome la misma dosis y tenga una deprivación, se baje demasiado la progesterona, que es la que me genera mucho de estos síntomas, sino que yo tengo una dosis medida, pausada y más fisiológica de lo que debería ocurrir. Porque si yo los utilizo con los unifásicos o los que solamente tienen una dosis fija, podría no estar completamente solucionando el problema. ¿Listo? ¿Qué otras situaciones encontramos también como beneficiosos en estas personas? El uso de algunas de estas dos situaciones, el uso de calor local y el uso de tapings. No sé si ustedes conocen de Oroética, una marca de algunos parches que se utilizan localmente para generar el dolor, y para eso hay bastantes revisiones sistemáticas y metaanálisis en las cuales algunos pacientes son susceptibles, pero sobre todo sirven por lógica y por ética que se debe hacer para dismenorreas primarias. ¿Por qué? Porque la solución de una dismenorrea secundaria, ¿cuál será? Eliminar el ciclo. Eliminar la causa, ¿cierto? Pero yo no puedo meter aquí tampoco pacientes con dismenorrea secundaria, porque no sería ético, ¿cierto? La causa, pues digamos, es otra, incluso puede estar comprometida la fertilidad. ¿Sí? Cosas para tener en cuenta y que ustedes han revisado, que son importantes. Buscar, porque en este caso nosotros tenemos una mujer en la que la dismenorrea es su síntoma principal, pero hay mujeres que pueden consultar por otra situación como sangrado, mucho sangrado. Entonces, hay estas letras que ustedes ven señaladas, pueden ser formas en las que nosotros podemos buscar las causas activamente. ¿Listo? Entonces puede ser pólipos los que causen también, por ejemplo, si mi causa fuera sangrado. Adenomiosis, esta adenomiosis ustedes la conocen como miomatosis, entonces la adenomiosis, ¿cierto? Que es tejido endometrial también sobrecrecido, o un leidomioma, que sería directamente las personas que tienen esa miomatosis también podrían generar esos síntomas de sobre todo sangrado más que dolor. Malignidad, sobre todo si hay invasión y más de la lámina propia. ¿Por qué? Porque hay sensibilidad y dolor. El cáncer de endometrio es raro, generalmente está relacionado con, cuando digo raro es que es poco frecuente, usualmente está relacionado con síndromes hereditarios, ¿sí? Y el síndrome hereditario que está relacionado con cáncer de ovario, uno de ellos puede ser Lynch. Entonces, si tengo antecedentes en mi familia que se han presentado sarcomas, que he tenido personas con cáncer de mama pero muy agresivos, o cánceres bilaterales, o que he tenido cánceres de colon en mi familia que sean de no polipomatosis, ¿cierto? Que no sean pólipos sino lesiones planas. La otra razón puede ser una coagulopatía. La otra razón puede ser una causa endometrial. Hay algunas personas que tienen hiperplasia endometrial. La otra situación puede ser una disfunción ovulatoria, que puede ser también una razón. Y las otras, por ejemplo, defectos relacionados, que ustedes han visto revisiones más recientes de lo que pueden pasar en algunas cicatrices, como cesáreas, sobre todo pues porque las cesáreas no tienen solamente una connotación de la herida que ocurrió en la piel, sino también en los otros órganos y dependiendo también de las fibras como se cortaron. Y la otra situación pueden ser causas iatrogénicas, que hay iatrogénicas a que hace referencia la iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? Errores médicos que pues han ocurrido de manera involuntaria. Entonces, allí digamos que todo lo que nosotros hacemos más que errores, intervenciones médicas, porque a veces no son errores. Por ejemplo, en este caso puede ser que un dispositivo haya quedado mal posicionado, no quedó en la porción inicial del endometrio, sino que además, por ejemplo, perforó esta persona y esa puede ser una causa también, ¿cierto? Esta sí fuera una razón por la cual buscar como tal. Entonces ustedes ven, las causas estructurales son las que ustedes ven como parum,
que es la sigla que ven ahí en amarillo, PAL, Ajá. ¿cierto? Sí, Y COEIN, que es las causas que pueden llegar a ser más no estructurales, ¿listo? Y que eso les ayuda a ustedes como a establecer también las posibles causas, por ejemplo, de sangrado, ¿ya? Entonces, con esta persona que nosotros estábamos viendo, que era Lucía, hay que definir que sea solo la dismenorrea y que no sea una hemorragia uterina anormal también. Hasta el momento eso no es lo que nos han dicho, ¿cierto? Porque en la semiología es importante buscar cómo ha sido el sangrado. Entonces, ¿yo qué pregunto? La frecuencia, ¿cierto? ¿Cuánto es el tiempo también de duración? ¿Cuánto es lo normal que debe durar una menstruación? ¿Cuánto tiempo? Como 5 días. 5 días. Regularidad, pues que ya dijimos que eso depende de la frecuencia, pero que según habíamos dicho, 10 días para considerar que es irregularidad. ¿Cuánto es el volumen normal? Sí, entonces uno dice más o menos 50 más o menos 20, pero por encima de 80 ya es un volumen muy grande y eso se llama hipermenorrea. ¿Listo? ¿Cómo se cuentan esos 80 mililitros? Porque los pacientes no van a saber, ¿cierto? ¿Cómo contar? Es que yo creo que menstruo más o menos 45, pero ya no les van a decir eso. ¿Cómo ustedes lo averiguarían? No sé, puede ser digamos por la cantidad de, pues en el caso de que utilicen, por la cantidad de protectores De utilizados. protectores, entonces dependiendo si van a preguntar por los paños, ¿cierto? Que uno dice si son paños que sean paños digamos que a nivel comercial pueden haber elementos que sean desechables o no desechables, ¿cierto? Si es una toalla grande son 15 mililitros para llenarla y 7 mililitros si es una regular. Con los protectores tienen una capacidad de menos de 3 mililitros. Entonces, si con un protector es suficiente, pues eso se llama hipomenorrea porque menos de 5 mililitros, eso también es una anormalidad de la hemorragia, digamos, uterina que pueda tener. ¿Listo? Y con las copas, Son de 10 ml las normales, pues las de normal, porque hay una que es para las mujeres que ya ponen un hijo que ya son de 30 ml. entonces hay unas copas que hay que preguntar, ¿tu copa es 0, es 1 o es 2? ¿Listo? Si es una copa 2 es lo que dice la doctora Sara. ¿Listo? Entonces hay que mirar cuánto, pero generalmente digamos el vacío, la capacitancia que le da es más o menos de 18. Si así la copa sea de 30, la paciente si le dice no, yo generalmente con 18 está bien para el vacío antes de que se rebose. ¿Listo? Todas esas cosas de que parecen muy obvias, pero hay que preguntarlas. Y los tampones generalmente lo dicen, ¿sí? Una recomendación de salud femenina, si hay alguien aquí que utiliza tampones o tienen pacientes que utilicen tampones, pues la idea es que la capacitancia del tampón no sea tanto, porque recuerden que el peligro es el shock tóxico. ¿Por qué? Porque la vagina es una cavidad virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces no se percibe la capacitancia que tiene y eso puede generar mucho daño. ¿Listo? El sangrado intermenstrual, que es importante también detectarlo, lo que llamamos metrorragias, y los sangrados no esperados, que son los spotting que tenemos en los pacientes. ¿Listo? Y estos pueden ser trastornos agudos o crónicos, es decir, no, de las menstruaciones que yo tuve en los últimos 6 meses, en 2 ocasiones tuve esta situación, eso de ahí para allá, 2 o más, eso ya es un trastorno crónico, ¿cierto? Entonces tengo que buscar las causas que fueron en el acrónimo que les mostré, que cómo era que se llamaba ese acrónimo. PAL y COEIN. Y PAL sirve para las estructurales y COEIN para las no estructurales. ¿Listo? Y la otra situación es que puede... ¿Puedes volver a explicar eso? ¿Qué dijiste? Que los sangrados no esperados, yo estaría buscando las causas en ese PAM y en ese COIN. Sí, también igual. Por ejemplo, cuando yo digo coagulopatía puede ser
Una persona que sangró mucho, pues puedo tener un problema de coagulopatía real porque está más relacionado con o un problema en algunos de los factores de coagulación o con las plaquetas, ¿cierto? Pero también puedo tener una trombofilia y las personas casi no sangran ni menstruan. Trombofilia sería estructural. Ajá. ¿Cómo? Trombofilia Sería funcional, no estructural, sería dentro de la causa Cohen. La C sería la coagulopatía. Ajá. Y la PAL, que sería los pólipos, la adenomiosis, el idiomioma. Malignancy, ¿cómo se llama? Y malignidad. Malignidad. Ajá, o cáncer. Y puede ser que a las pacientes les parezca que no es anormal, sino que es que yo vengo con una anemia. En una persona que sangra, una de las causas que tengo que buscar es que sea por sangrado anormal. Porque si uno toda la vida ha sangrado lo mismo, un poco, uno no sabe qué es lo anormal. Porque eso es lo normal para uno. Entonces, cuando los pacientes dicen, yo como sangro normal, no es normal. Es preguntarle todo eso para saber si es normal, porque yo puedo percibir que soy normal. Pero es porque yo nunca me he comparado con nada. Y en realidad está sangrando de más. Está sangrando de más. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, frente a estas preguntas que nosotros nos habíamos hecho, para terminar, ¿cuál es la causa del cuadro clínico referido por Lucía, por nuestra paciente? Endometriosis. Una endometriosis probablemente. ¿Qué podría yo hacer para buscarle el diagnóstico? El examen pélvico. El examen pélvico, la ecografía, pero como nos preguntaba ahorita el doctor Albert, es insuficiente. Porque el diagnóstico de endometriosis es por la paroscopia. ¿Listo? Entonces, no me es suficiente porque en una endometriosis lo que yo voy a encontrar es esos síntomas con examen físico normal y con ecografía normal. ¿Listo? Entonces, es muy importante. El mecanismo fisiopatológico pueden ser cualquiera de los que vimos, ¿cierto? Esas siembras endometriales causadas, por ejemplo, por menstruación retrógrada. ¿Y ustedes cómo tratarían entonces los síntomas? El primer paso era según el algoritmo era si funciona con ese analgésico, ver si hubo adhesión, si no cambiarlo, si persiste, revisar desde inicio si se encuentra algo anormal y si no es así, volver a Intensificar, ¿listo? Intensificar o titular, ¿listo? Titular al paciente frente a eso. Y los tratamientos no farmacológicos que está relacionado, pues evitar cosas inflamatorias, ¿cierto? Las comidas procesadas son inflamatorias. O el uso de temperatura. El uso de temperatura puede servir de algunos TENS, el ejercicio funciona y evitar todas las comidas copiosas o que tengan muchos lácteos en esos procesos es importante, ¿listo? Entonces, hasta aquí ya nuestro caso clínico. Si tienen alguna pregunta, nos vamos a ver igual el miércoles dentro de 8 días por la mañana.